Hoy vamos a hablar sobre trasplante renal. ¿Okay? Siguiente. Parte de, digamos, de epidemiología, el trasplante renal se ha transformado en tratamiento para la enfermedad renal en etapa terminal. Y se ha demostrado que es muy rentable en comparación con diálisis a largo plazo. Y obviamente para la calidad de vida del paciente, no es lo mismo venir 3 veces por semana a hemodiálisis o la diálisis peritoneal en la casa que ya tener la presencia de un injerto renal. Como les dije anteriormente, mejora la calidad de vida del paciente, una tasa de mortalidad de 2 por cada 100 pacientes trasplantados, en comparación de lo que es 6.3 pacientes por cada 100 de los que asisten a hemodiálisis. En los Estados Unidos, la esperanza de vida de un paciente de un año después del trasplante es bastante alta, el 95-98%, mientras que la vida media en los injertos de donante vivo alcanzan hasta los 22 años en promedio. Aquí hay pacientes que tienen 24, 25 años de tener un injerto renal de donador vivo y están en perfecto estado. Y los de donante cadavérico es ligeramente menor, en 14 años. Ha mejorado mucho con los nuevos inmunosupresores, entonces todavía mejora mucho la calidad del paciente. ¿Qué significa anuinjerto? Bueno, anuinjerto es cuando se usa un órgano de un ser humano, ¿ok? Eso se le llama anuinjerto. Ortotópico, que se coloca en el mismo sitio donde estaba el otro órgano. Por ejemplo, es el trasplante de hígado. Y heterotópico es que el órgano va en un sitio anatómico diferente al que estaba originalmente. Entonces, los de riñón son heterotópicos, ¿ok? El anuinjerto puede extirparse de un familiar donante vivo o de un donante con muerte cerebral. Y en el segundo caso, uno de los términos de los que se utiliza es anuinjerto renal de cadáver. ¿Okay? Siguiente. Empezando por los procedimientos quirúrgicos. Entonces, a uno lo que le indican antes es hacer un Doppler de vasos ilíacos para saber si hay alteraciones en la anatomía, para ver cómo el diámetro de las arterias de la ilíaca común, de la ilíaca externa, de la ilíaca primitiva, de la ilíaca interna o hipogástrica, si hay doble vena o no hay doble vena, y si hay la presencia de placas con que produzcan estenosis significativas. Entonces uno en el Doppler de vasos ilíacos lo que hace es la medición de los diámetros AP en las 3 arterias, ver la hemodinamia y ver si la presencia de placas, ¿ok? Realmente el injerto renal se coloca en la fosa ilíaca derecha. ¿Por qué? Porque anatómicamente los vasos en la fosa ilíaca derecha, los vasos ilíacos, están más superficiales. Es más fácil para el cirujano trabajar con los vasos del lado derecho que con los vasos del lado izquierdo. Y otra cosa es que la bifurcación de la arteria ilíaca común en el lado derecho no es tan perpendicular como sucede en el lado izquierdo. Si ustedes hacen los Doppler y ven la bifurcación, van a notar que en el lado derecho el ángulo es alrededor de 45, 50, 60 grados en dirección con las manecillas del reloj. Cambio, en el lado izquierdo, la hipogástrica es casi 90 grados. Entonces también es más fácil para manipular. ¿En qué casos se coloca el riñón en el lado izquierdo, en la fosa ilíaca izquierda? Bueno, cuando haya habido un trasplante fallido del lado derecho, cuando hay enfermedad tenomatosa muy significativa en el lado derecho, entonces utilizamos el lado izquierdo. Y cuando se hace trasplante simultáneo de páncreas y riñón, entonces el páncreas se coloca en el lado derecho y el riñón va al lado izquierdo. ¿Okay? La anastomosis. Aquí, en el Calderón Guardia, la que les gusta tanto al cirujano general como al vascular, es la término terminal con arteria hipogástrica. Si leen en el artículo de la literatura, es también, y lo utiliza mucho, lo que es término lateral con arteria ilíaca externa. ¿Okay? De hecho, se dice que las estenosis y las complicaciones son menos frecuentes en la lateroterminal con arteria ilíaca externa que en la término terminal con arteria hipogástrica. Pero aquí se utiliza hacia la arteria hipogástrica. La arteria, la vena, lo que se hace es colocar la término lateral hacia la vena ilíaca externa. ¿Okay? Siguiente. Cuando es de donante cadavérico, también al cirujano, cuando se hace se retira el riñón del donador cadavérico, siempre la arteria
se extrae con un parche de la aorta. Entonces sacan un parche donde viene el ostión de salida, la arteria renal, también agarran un parche ovalado para hacer anastomosis. Eso da mejor protección y disminuye todavía más las posibilidades de estenosis o trombosis. Obviamente en el donador vivo no se puede retirar con parche de aorta, entonces ahí sí va la... ¿okay? Aquí los vasculares son muy eficaces cuando se dan cuenta ya con el riñón de que tenían 2 arterias, 3 arterias, porque ellos pueden hacer anastomosis previas de las arterias y formar una sola arteria. Entonces, digamos, si viene el paciente con duplicación de la arteria renal principal o 3 arterias, porque han habido casos hasta con 3 arterias renales principales, ellos hacen una anastomosis previa para que quede una sola arteria renal. Entonces, a veces en eso aquí dicen, no, mejor que lo opere vascular, porque en eso, en el sentido, si hay una anomalía en la vasculatura, entonces ellos lo pueden solucionar en ese entonces. A los pacientes también que son donadores, les hacen un angiotac. ¿Por qué? Porque para ver si hay lo mismo, si hay 2 arterias, si hay arterias polares, ¿ok? ¿Cuál de los 2 riñones creen ustedes que se utiliza más en un donador vivo, el izquierdo o el derecho? ¿Cuál es el que se quita? Por anatomía, ¿cuál quitarían? Exactamente, ¿por qué? Está más libre al lado de... Una vena más larga. Exactamente. Porque anatómicamente tiene una vena renal más larga. ¿Okay? Entonces, realmente, el primer riñón, que es el lado izquierdo, es el que se retira en los pacientes de donadores vivos. ¿Okay? Y el injerto se coloca extraperitonealmente. Es una colocación extraperitonealmente. ¿Sí? Nada más llega, el riñón llega y se coloca extraperitonealmente a nivel de la fosa ilíaca derecha y ahí se hacen las anastomosis retroperitoneales hacia los vasos ilíacos. ¿Okay? En los niños menores de 15 kilos, el riñón se coloca intraperitonealmente y se anastomosa directamente hacia la aorta. ¿Por qué? Porque tiene la vasculatura tan pequeña que si lo hacen en las arterias ilíacas, la posibilidad de trombosis es altísima. Entonces, menos de 15 kilos, el injerto renal va directamente y lo van a ver, se ve encima la aorta abdominal y la anastomosis directa lateroterminal hacia la aorta en niños menores de 15 kilos. Siguiente. Dentro de las complicaciones, hay que ver las que son inmediatas. Vamos a volver a decir que es el rechazo hiperagudo. Es aquel que se da inmediatamente en el transoperatorio a quitar el campleo y el riñón se necrosa inmediatamente porque ahí totalmente el sistema inmunológico produce una trombosis mediada por anticuerpos directamente en los vasos y producen trombosis de toda la vasculatura intrarrenal. El riñón se pierde ahí transoperatoriamente. Todavía la primera semana se le llama como un rechazo hiperagudo. Después de la primera semana hasta los 3 meses hablamos de rechazo agudo y después de los 3 meses se habla de rechazo crónico. De hecho, ya ni se utiliza, cuando hay rechazo crónico, ya no utilizamos la palabra rechazo crónico, se llama una disfunción crónica o nefropatía crónica del injerto renal. Ese es el término que se está utilizando actualmente. Dentro de las complicaciones que suceden en la primera semana, en los primeros 3 meses, puede haber la necrosis tubular aguda, la toxicidad con los medicamentos y el rechazo. Entonces son 3 patologías que tiene que tener el radiólogo a la hora de hacer la evaluación del injerto renal, de las posibilidades. ¿Okay? El donante, comenzando con la necrosis tubular aguda, siguiente. Eso es el siguiente. Siguiente. Ok. Aquí vamos a sacarnos. A la hora de la necrosis tubular aguda, es más frecuente en los riñones provenientes de donante cadavérico. ¿Por qué? Porque ese riñón va a estar en una isquemia fría mientras se prepara el donador. Y después la lesión por formación de radicales libres va a producir una lesión en las células tubulares. Entonces, todos los pacientes que vienen con injerto donador cadavérico, todos, casi en su gran mayoría, más del 90% van a tener cierto grado de necrosis tubular aguda.
De hecho, son esos pacientes que la creatinina va bajando muy lento, que la diálisis, ¿cómo se llama? La producción de orina, el volumen de orina es muy poco, entonces ya el clínico ya le dice a usted que es probablemente que haya una necrosis tubular aguda. ¿Ok? Siempre que viene la evaluación sonográfica en el injerto, es muy bonito porque el injerto está muy superficial. Entonces, realmente, hasta con transductores de tejido blando y se ve muy bien el riñón. El convexo se ve, no hay que hacer mucha presión sobre el riñón porque está muy superficial. Realmente, como no hay, está tan superficial, no es tan marcada lo que es la limitación a la transmisión del sonido. Entonces realmente a veces va a verse hasta más ecogénica la corteza del riñón comparada con los riñones nativos, pero eso es no porque tenga nefropatía médica, como uno ve en los riñones nativos, sino porque está muy superficial, entonces se limita lo que es, no hay una limitación no hay una atenuación marcada del sonido, ¿ok? Igual se ve la diferenciación córtico-medular, se ve el seno renal todo ecogénico. Obviamente, al igual que en el hígado, los primeros 48, 72 horas va a haber mucho edema postquirúrgico, entonces el riñón se va a ver más gordito, o la grasa se va a ver muy ecogénica. ¿Okay? Entonces, la medición, hacemos el diámetro longitudinal del riñón y el grosor cortical. El diámetro AP, como yo les había dicho ya en las anteriores charlas, no es tan importante como el diámetro longitudinal. Igual no hay que asustarse porque a veces el donador era así de más alto, va a tener realmente un riñón más grande, o si la persona que donó era de baja estatura, va a ser un riñón más pequeñito al receptor, ¿de acuerdo? Entonces todo eso, porque a veces esos riñones van a alcanzar 120 milímetros de longitud, 125 milímetros de longitud, sin que eso sea patológico comparado con lo que uno está acostumbrado a ver en los riñones nativos, ¿ok? Tiene que prestar una atención a que se mantenga la diferenciación córtico-medular, de que no haya una compresión del seno renal, que eso nos va a indicar de que ese riñón está edematoso. Uno de los signos ecográficos es ver que la compresión aquí del seno renal casi no ve a uno seno renal, sino todo el seno renal muy pequeñito, está totalmente comprimido. Esos son los signos radiológicos que nos sugiere de que hay edema en ese riñón, ¿de acuerdo? Vemos que no haya dilatación del sistema colector, eso es importante. En estos riñones hay que tener en cuenta de que están desnervados, ¿sí? No van a tener sensación, ¿okay? Ni van a tener estructuras ligamentosas. El riñón nada más llega y se coloca. Esto el mismo cuerpo con la fibrosis lo va a sostener, pero no va a haber inervación. Entonces los pacientes no tienen dolor. Entonces si hacen piedra no les duele, no es como en los riñones nativos. Entonces ellos pueden tener un montón de piedras y no manifiestan dolor, ¿okay? Y entonces, al estar denervados, el sistema colector puede estar ligeramente dilatado, porque no hay estímulo, entonces no hay que asustarse si hay una dilatación leve del sistema uretero-piero-calicial. Siempre medido con la vejiga vacía, sin nunca hacer ningún diagnóstico de ectasias, ¿sí? La vejiga está llena, ¿ok? Más en los injertos porque la longitud del trayecto ureteral hacia la vejiga más corto, entonces son más sensibles a que si hay represión vesical se vaya a dilatar. ¿Okay? El uréter se hace con dos técnicas, lo que es la anastomosis, la uretroneocistostomía o la anastomosis heterotópica del uréter, que realmente va hacia la pared lateral derecha de la vejiga. Hay dos técnicas, Taguchi y Lynch-Gregoire. Aquí urología usa Lynch-Gregoire y Taguchi lo usa cirugía general. Las dos tienen la misma en el sentido de que son inserciones extraperitoneales del uretero. Sin embargo, en el Lynch-Gregoire llega el urólogo, libera la serosa, abre el detrusor de la vejiga y busca la mucosa y ahí inserta el uréter y hace un túnel alrededor de la sutura, entonces queda tunelizado. Es decir, entonces protege más ese uretero de los reflujos vesicales. En la Taguchi, nada más abren un poco y meten el uréter en la mucosa y cierran. Las dos se ha probado en estudios que las dos son eficaces. Pero hay gente que dice que se evita mejor el reflujo usando técnica de Taguchi. Entonces ustedes se dan cuenta, cuando hay una técnica de Taguchi,
son los pacientes que les llegan y que los que han hecho trasplante, los que les han llegado al 3 y ven que hay como un pólipo que sobresale en la pared lateral. Entonces dice, qué raro, parece, porque lo van a ver, los que lo han visto, se ve es un pólipo, parece un pólipo, usted dice, y reportan pólipo vesical. No, y es el uréter que sobresale la mucosa. ¿Con qué fin? Cuando el paciente orina, entonces, al contraer la vejiga, desplaza el uretero hacia arriba, hacia la pared anterior y evita que haya reflujo. Entonces, al propio queda así. Entonces, para que los que me han preguntado, ya lo han visto, nunca se les va a olvidar, pero es un pólipo. Ese es el uretero que está sobresaliendo a nivel intravesical. ¿Okay? Siguiente. Después de ver la escala de grises, comenzamos con la escala color. Es muy bonito porque también ustedes en el Doppler color amplían la ventana y abarcan todo el riñón. Tienen que jugar con la angulación porque siempre la señal es muy fuerte a nivel de la zona central del hígado y es más débil hacia los polos. No es porque están hipovascularizados, sino porque tienen que angular la mano para buscarle otro ángulo para que le dé buena señal. Entonces, no hay que asustarse si yo tengo la zona central bien perfundida y los poros los veo con menor perfusión, sino hay que angular. ¿Okay? A veces hacen el ultrasonido y a las 24 horas, ojalá que lo hagan un viernes, el que entra de guardia a las 7 de la mañana, están viendo un Doppler. Entonces, ha pasado que llegan y hay tanto edema que no ven flujo. Si no se ve flujo, se ponen, no veo nada de flujo. Entonces, tranquilidad, tienen que pasarse a tejidos blandos, usar el Doppler de energía, bajar totalmente el filtro de pared, aumentar las ganancias para buscar un poco de vascularidad. Porque he visto casos donde reportan de que no tienen, de que eso está trombosado y todo, piden la segunda opinión y era no, sí había flujo, pero había que hacer con las mejoras técnicas, ¿ok? Ahora esto viene con el volumen, el AEF, entonces que uno ve color a muy baja, a casi a nivel tisular para buscar sobre todo los riñones, que cuesta mucho ver perfusión en esos estados iniciales. Porque si a pesar, entonces, porque igual tienen que ir con la clínica, es decir, si yo no veo vascularidad en el riñón, ¿y cómo está veo el expediente? La creatinina no, y el paciente está oligúrico, entonces ahí sí, ahí alarma, ¿verdad? Entonces, si a pesar de eso no pueden y tienen la duda, entonces sugieran hacer un gamma. Entonces se les hace inmediatamente de emergencia, se les hace un gamma perfusión, entonces ahí se ve si hay o no hay perfusión. Pero tienen que ir eso sí, tienen que parar el ojo de ir con la clínica, ¿verdad? Si ven que el paciente está orinando, creatinina bajando, tranquilidad, ese edema y todo, entonces hagámoslo en control en 24 horas. Entonces eso tienen que saber antes de hacer diagnósticos de trombosis y todo, hay que tener mucho cuidado, porque el edema le juega a uno una pasada. Y en esos riñones de verdad a veces no se le ve nada de perfusión en el estudio y estoy, hijo de puño, pero y están bien, ¿ok? ¿Se le baja el filtro? ¿Qué más? Juegas con la escala, bajas escala, aumentas ganancia, color, ¿ok? Y bajas el filtro. Y si con el convexo no ves, entonces entras con el lineal, porque está muy superficial. Entonces, con un lineal llegas a la corteza, entonces puedes ver los vasos pequeños de la corteza renal, sin tener que ir a ver las segmentarias interlobales, va directamente a los vasos de la corteza y hay que agarrarse un espectro. Ya si ustedes agarran un espectro en la corteza renal, ya ustedes pueden hacer un análisis y es tranquilidad, esto es por edema y todo eso. Por el índice se puede sacar el índice de resistencia. Sí. Sí. No, porque usted lo juega con un preset no de abdomen, sino lo juega con un preset de carótidas. ¿Ok? Entonces lo ponen con preset de carótidas, entonces usan el lineal y van a ver pasos de la corteza renal y ahí hacen la hemodinamia. ¿Ok? Siguiente. Esto es para ver cómo se ve. Entonces realmente aquí vemos lo que son las arterias en esta, son las arterias aquí interlobales, son las arterias acuáticas que discurren alrededor de las pirámides y estos vasitos pequeños son las arterias de la corteza que son de bajo calibre. Siguiente. Índice Doppler, los mismos que utilizamos. Aquí agregan el de pulsatibilidad, pero ese no se usa. Entonces lo que usamos siempre son velocidad pico sistólica, tiempo de aceleración, índice de resistencia. ¿Cuáles van a ser los índices de resistencia normales?
Siley es igual que en hígado, en carote hasta 0.7, entre 0.55 y 0.7. Sin embargo, en trasplante renal todavía hasta 0.8 usted se la juega bien. Porque, ahí vamos a ver más adelante, tiene que ser arriba de 0.9 ya para decir tener una connotación patológica. Pero mientras estás a 0.8, se dice, está bien. Tiempo de aceleración hasta 70 milisegundos. El tiempo de aceleración patológico que hay que prestar atención es arriba de 90 milisegundos o arriba de 100 milisegundos, que ya tenga una connotación patológica. La velocidad de pico histórico, realmente en arteria renal del injerto va a ser normal a menos de 250, ¿okay? Centímetros por segundo. De hecho, en pacientes asintomáticos, hasta 300 centímetros por segundo puede haber, es una velocidad normal, siempre y cuando tomando otros parámetros. ¿Sí? No. Y la velocidad dentro de la vasculatura renal, arriba de 15 centímetros sobre segundo en las arterias interlobales. Siguiente. ¿Cuáles áreas hay que evaluar por ultrasonido, por Doppler? Polo superior, tercio medio, polo inferior, arteria renal en el ilio y arteria renal en anastomosis. Las anastomosis son las que cuestan más ver, porque hay en el postoperatorio porque hay mucho edema. Pero idealmente son las 4 partes que hay que evaluar junto con la vena renal. ¿Okay? Siguiente. Esto es para lo que les estaba diciendo, esta es la medición de los parámetros Doppler en arterias interlobales. Entonces, los espectros van a ser de baja resistencia, igual que en hígado, igual que en carótida, igual que en testículo, igual que en arteria oftálmica. Tienen que ser de baja resistencia. Tiene que, ¿cómo se llama? Que no haya, que tenga un tiempo de aceleración normal, que no haya ningún desplazamiento de la pendiente de la velocidad picosistólica, porque eso nos daría que hay patología a nivel proximal. Okay, siguiente. Eso es lo que les dije, entonces a nivel del ilio y a nivel de la anastomosis arterial. Siguiente. Esto es para decir que esa arteria tenía un kinking, entonces que tenía una tortuosidad, entonces aquí hay una zona de mosaico de aliasing, entonces todas las zonas de aliasing en cualquier parte, en cualquier arteria del organismo, hay que poner el análisis doble. ¿Ok? Porque puede ser que sea una zona de estenosis, pero puede ser una variante como en este caso, lo que tenía era un kinking, entonces uno mide la velocidad o la mide acá, o la mide después de la curvatura que tenga la arteria renal. Siguiente. Siempre sea con un catéter doble J, el uréter, para evitar que se haga una estenosis por cicatrización por tejido fibrótico. Todos lo vean generalmente de 3 semanas, 6 hasta 3 meses. Hay pacientes que perduran unos meses más porque tienen complicaciones, pero todos esos van a tener un doble J que a la hora de hacer el reporte ponemos que hay un doble J bien posicionado, que saben que el doble J bien colocado es donde tiene el extremo proximal a nivel de la pelvis renal y obviamente el extremo distal a nivel intravesical. Si hay desplazamientos, entonces hay que indicar al médico tratante que el cabo proximal del catéter doble J se encuentra en el uréter proximal, porque entonces eso va a ser, puede ser para lesionar el uréter. Entonces eso sí hay que anotarlo, que esté bien o no bien colocado. Siguiente. Normalmente que se deshabitúa es el que les cuesta a veces colocar es la liberación del proximal. Sí, que no, les quedó difícil, entonces quedó en el tercio proximal del uréter, pero lo ideal es que quede en la pelvis, ahí es donde debe colocar. ¿Okay? Eso es lo que les había explicado anteriormente, que al inicio no hay que asustarse, que va a encontrar una moderada, sino una hidronefrosis, pero sí puede haber una leve hasta moderada dilatación del sistema colector, obviamente por edema, porque va a comprimir el uréter, entonces eso va a hacer una dilatación del sistema colector, y porque lo otro es que igual, como les dije, que tiene denervación. ¿Okay? La dilatación, que ese es un reto, debe ser ojalá comparado con estudios previos para usted en los controles siguientes demostrar que ha ido evolucionando, que pasó de una ectasia moderada a una ectasia severa, inclusive hidronefrosis, entonces ya para tomar cartas en el asunto, pero basados inicialmente, no cuando es una hidronefrosis, pero esas ectasias
leves, moderadas, entonces hay que tener cuánto reportarlas o cuánto no hacer un reporte de eso, porque ya voy a meter al paciente en otros estudios innecesarios. Entonces tengo que buscar si hay reportes previos, a ver si eso ya estaba reportado. Mira, no está reportado, entonces algo nuevo. Entonces algo tiene que estar pasando, ¿ok? Entonces, pero si ya ha venido haciendo un reporte y no ha pasado, sigue siendo moderada, tranquilidad total. ¿Por qué? Porque ya se metería a pacientes a toda una serie de estudios extra para ver cuál es la causa de las obstrucciones ureterales. Y siempre vuelvo a repetir, para los que están empezando a hacer ultrasonidos, ustedes con vejiga vacía. Nunca me hagan una medición con vejiga llena. Para ver las dilataciones tiene que ser la vejiga vacía. ¿Okay? Si el paciente no miccionó, no tenía, entonces el paciente dice, no hubo deseo miccional. Para que el clínico sepa que usted lo pensó, que lo mandó, pero el paciente no tiene ganas de orinar y tiene la vejiga llena, porque a veces viene el paciente y no tiene deseos y ya tiene una vejiga que tiene 175 o 100 cc y el paciente obviamente no tiene ese deseo miccional, entonces puede ser que haya una dilatación. Las leves, eso no va a pasar nada, eso ni se reporta, ¿sí? Las ectasias leves no tienen ni fundis, así, no hay que reportarlas. A veces uno al principio reporta leve ectasia, no, eso no tiene patología social, no es necesario. Desde el punto de vista mío, lo que yo he visto, tal vez otro diga sí hay que reportarlo todo, pero eso no le van a hacer nada. ¿Sí? Siguiente. Dentro de las causas que pueden producir hidronefrosis son las producidas en el uréter, sobre todo en anastomosis del uréter con la vejiga, por mala técnica quirúrgica, por secundarias a que hay fibrosis, entonces tejido cicatrizal que produce una estenosis, o por un lito, son las, ¿ok? O desde el punto de vista de la perfusión del uretero, desde lo que es el tercio distal del uretero hasta la anastomosis, tiene poca irrigación ese uretero. Entonces, suelen haber isquemias. Entonces, ¿qué se manifiestan ya clínicamente con zonas de estenosis? Entonces, las zonas de estenosis pueden ser por isquemias, sobre todo en el tercio distal y hacia la anastomosis, por la pobre perfusión a ese nivel, o por tejido cicatrizal, o porque el cirujano lesionó el uretero, mala técnica quirúrgica, y va a producir una mala cicatrización, o por la presencia de litos. Esas son las tres causas. El reflujo es una causa, pero no tan frecuente. Pero se puede dar reflujo. ¿Ok? Siguiente. Este era para ver cómo se ve la dilatación. Ese es un paciente que fue medido con vejiga vacía, entonces ya uno ve que hay una dilatación totalmente calcio mayores, menores de la pelvis y probablemente el uretero. Esas sí hay que reportarlas, es decir, porque además no había estudios previos, no tenía, se midió con vejiga vacía. El clínico le manda que hay un deterioro en la función del riñón, entonces eso es muy importante cuando el clínico le pone hay deterioro en la función del riñón, porque ya eso es un síntoma clínico de que algo está pasando. Es decir, entonces cuando le dicen está alterando la creatinina, entonces hay que ver todas las posibilidades de lo que le está pasando a ese riñón. Entonces, si el paciente le dice, si viene en la hoja que viene aumentando creatinina y usted ve esa dilatación y dice, esto es lo que le está produciendo. Entonces sigo todo el uretero, veo cómo está la anastomosis en la vejiga, veo a ver si hay colecciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque los linfoceles, los urinomas, por compresión mecánica, va a comprimir el uréter, entonces va a producir una dilatación. Y si usted lo ve, entonces es muy fácil, percutánеamente se llega y se drena el linfocele o el urinoma, entonces, y se ayuda. Pero siempre que venga alteración de la creatinina y vean dilatación, entonces hay que pensar posibilidades. Voy directamente a la vejiga, ¿cómo está la vejiga? Veo piedra, no veo litos, o si hay colección de linfoceles, urinomas. Siguiente. 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 Eso es otro para que vean los índices de resistencia. Punto 64, una velocidad en 40 centímetros. Vean el espectro. Ese tiene que ser el espectro en toda la vasculatura intrarrenal, así como en la arteria renal. Igual que en los riñones nativos. Siguiente. Siguiente. Ok. Al inicio
¿qué va a aumentar los índices de resistencia? Entonces uno tiene que tener en su mente, cuando uno se encuentra elevación de los índices de resistencia, por arriba del punto 9, que es lo que nos va a hacer el valor mínimo inicial para pensar en patología. Inicialmente, en la primera semana, aquí ustedes tienen un protocolo, a los 5 días me piden ultrasonido después de trasplantado el paciente. Lo piden antes si hay una evolución tórpida, pero si el paciente va evolucionando bien, lo piden al 5.º día para regresarlo al 6.º día a la casa. Después lo van pidiendo cada mes, durante 3 meses, después cada 6 meses, después anualmente. Entonces, elevación de los índices de resistencia. Lo primero que hay que pensar, rechazo, necrosis tubular aguda, infección, una pielonefritis, ¿okay? Una trombosis de la vena renal, va a elevar los índices de resistencia. Un hematoma importante que esté comprimiendo el parénquima, eso va a elevar los índices de resistencia. Lo que nunca he visto acá y está escrito, lo he leído, es la torsión del injerto. Como el injerto se coloca nada más libre, a veces se puede hacer una torsión del pedículo vascular y elevar los índices de resistencia. Básicamente eso es lo que hay que tener en mente con ustedes. Rechazo, necrosis tubular aguda, lo que es infección, menos frecuente en el postoperatorio inmediato, una pielonefritis, los procesos de obstrucción, una obstrucción ureteral al inicio, o la presencia de una hematoma, o que haya que comprima el injerto, o una torsión del pedículo. Entonces, si ustedes tienen eso, entonces van descartando cada patología. Eso sí hay que sabérselo para saber, porque no solamente decir, bueno, tengo los índices de resistencia alterados, tengo el espectro alterado, ¿qué podrá hacer? Entonces ya uno, bueno, vamos a ver si hay rechazo todo. Siguiente. Siguiente. Las acumulaciones alrededor del injerto, entonces vamos a pensar en postoperatorio inmediato, hematoma. Urinoma son los más frecuentes. El linfocele se va a producir después de 4 a 8 semanas. ¿Okay? El urinoma realmente es porque hubo una isquemia del uretero, se fugó y comenzó a salir orina. ¿Okay? Y el hematoma porque le sangró obviamente. Entonces, el hematoma se va a ver igual como se ve el hematoma en cualquier parte del abdomen, la masa sólida heterogénea, ¿okay? Que va cambiando con el tiempo, va a producirse una degeneración quística, entonces eso es un hematoma. ¿Okay? El urinoma se va a ver, es una colección líquida, es decir, sin ecos en su interior, totalmente paredes lisas, va a estar localizado, generalmente va a estar cerca de la vejiga, que es en el tercio distal del uretero, o sea, como buena anastomosis, pero igual pueden estar alrededor del riñón, porque a veces hay también trastornos de perfusión que hacen necrosis a nivel de la pirámide del riñón y se lesiona y comienza a salir orina. Pero lo más frecuente es verlo uno entre la tercio distal del uretero y la vejiga. El linfocele se va a producir porque igual se elimina el tejido linfático del pedículo renal y de los vasos ilíacos para hacer las anastomosis, se pierde tejido linfático, entonces se empieza a acumular linfa. A veces son linfoceles enormes, ¿cómo se van a ver? Pueden ser totalmente anecoicos, pero la gran mayoría tienen septos en su interior. ¿Okay? Y el linfocele, realmente hay que pulsarlos. Porque aunque usted le ponga el apellido linfocele, el urólogo, el nefrólogo no te lo va a creer. Y va a decir, y doctor, ¿y si es un urinoma? Entonces, ¿cómo hace uno la diferencia? ¿Cómo se diferencia un linfocele de un urinoma? ¿Por qué lo puso? Ajá, ¿cómo está la creatinina? Creo que cuando no es un urinoma, cuando es un linfocele, va a estar igual a la del suelo. Exactamente, por eso lo pide. Entonces, usted lo que hacen es hacer una punción, lo manda con un tubo al nefrólogo para que haya unidad en creatinina. Si es la creatinina igual que la del suero, es un linfocele. ¿Okay? Entonces, tranquilidad. El linfocele, a veces usted lo drena y se vuelve a hacer. Entonces, si no, entonces ya se habla con cirugía para hacer una marsupialización del linfocele. Entonces, lo que se hace es que no se drena, se deja que crezca bastante y se lleva a sala para endoscópicamente hacer unas punciones debajo del linfocele para que drene hacia la cavidad peritoneal. Porque eso es extraperitoneal. Entonces, lo punzan, se drena hacia la cavidad y se reabsorbe y se curó. Porque por más que drenen, a veces no siguen haciéndose y siguen haciéndose. El urinoma entonces ya conlleva tratamiento.
tratamiento. Entonces, volver a cateterizar el urete, poner un doble J para proteger ese urete. Entonces, siempre, por más que usted diga, mira, sanicódico, mira, si tiene tabique, que es un linfocele, mejor punce. Y manda la muestra para hacer algo objetivo con medición de creatinina. ¿Okay? El absceso es menos frecuente, pero puede darse. Son pacientes que están inmunosuprimidos, a veces comienzan a hacer fiebre, entonces el absceso es un hematoma en el postoperatorio inmediato, la primera semana es un hematoma que se infectó, entonces ahí se hace el absceso renal. El diagnóstico ecográfico va a ser muy basado en la clínica. Usted ve en el hematoma, tiene leucocitosis y todo, descartando pielonefritis, ¿verdad? Descartando pielonefritis, uno dice, probablemente el absceso es ahí, ¿no? Si se ven los grumos y todo, si tienen duda, punzan y ven así, pero si no, ustedes lo sugieren de que una buena posibilidad, si el clínico lo está pensando que es un absceso, probablemente que tenga un hematoma infectado. Igual van a pedir un drenaje, colocación de un pictel en el hematoma para drenar. Listo. ¿Siguiente? Ese es el tiempo de aparición, entonces el hematoma es inmediato, el absceso se puede ver en cualquier momento, el urinoma es inmediato y el linfocele después de 4 o 8 semanas, se fue hasta un año después, en cualquier parte de la cronología, después del trasplante se puede dar el linfocele. Ahí vienen las características. Siguiente. Esto era para un ejemplo. Esto es todo un hematoma, ven cómo se ven. Es una lesión sólida, heterogénea, que ya puede tener unas zonas de generación quística en su interior. Eso significa que ya tiene su evolución. Al inicio ustedes van a ver hemoperitoneo alrededor del injerto, entonces se ve ecogénico, líquido grumoso, o cuando ya se está formando, al inicio el hematoma puede ser totalmente ecogénico, y conforme van pasando las horas y los días, se va tornando heterogénico, zonas de generación quística. Los hematomas, mientras no compriman el injerto y alteren pruebas de función renal, se queda tranquilo. ¿Por qué? Porque si vamos a punzar un hematoma, eso está estéril. Si vamos a hacer, por más cuidado de asepsia, colocar un pictel ahí, puedo inducir la inoculación de una bacteria y hacer un absceso. Entonces, los drenajes de los hematomas es únicamente cuando está haciendo una compresión, entonces está produciendo una dilatación y está alterando la producción de orina y elevando creatinina, entonces ahí sí vamos a proceder a hacer un drenaje percutáneo. Siguiente. Ese es un hematoma subcapsular, ese es muy bonito. Este es el riñón acá, y ven aquí la corteza, la línea ecogénica, ese es el riñón, la corteza renal que está siendo comprimida por un hematoma subcapsular. Por TAC se ven, en los que están en TAC, se ven como una semiluna, totalmente son hematomas subcapsulares. Entonces, ese es un hematoma subcapsular, que ese sí estaba comprometido, ese estaba haciendo una compresión sobre el injerto, entonces probablemente estaba alterando la creatinina, el paciente estaba sintiendo mal, y ese sí requirió un drenaje percutáneo, de colocar un pictel para drenar ese hematoma. Siguiente. Ese es un caso de un urinoma. Este era un urinoma no tan frecuente, que está hacia el polo inferior del riñón, estaba produciendo una compresión sobre el injerto y ya estaba produciendo una dilatación. Se le hizo una nefrostomía, se inyectó medio contraste dentro del injerto y se vio la lesión en el sistema colector inferior. Ahí tiene una lesión. Esos casos no son tan frecuentes de verlos, casi nunca los vemos acá, donde se ve lesionado el sistema colector con extravasación de orina, la formación del urinoma, y que está comprometiendo ya porque ven la dilatación del sistema colector. Siguiente. Este es un caso de un linfocele. Este linfocele se le hizo un drenaje percutáneo porque al medir la hemodinamia en la vena renal era un flujo casi fásico, es decir, no tenía nada de movimiento, y a muy bajas velocidades. Es una forma indirecta de ver que estaba comprimiendo, haciendo compresión sobre el injerto. Entonces, este también se le hizo un drenaje percutáneo. Siguiente. 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 Ok. Siempre es en escala, es decir, ya por estudios y todo, no hay manera ecográfica ni con Doppler poner la mano en el fuego de decir eso es 100% necrosis tubular aguda, esto es 100% rechazo. No hay manera. Si queda la duda, hay que hacer la biopsia renal.
La única es el análisis histológico. ¿Qué es lo que lo va a inducir a uno a pensar en necrosis tubular aguda o un rechazo del injerto? Okay. En la necrosis tubular aguda va a haber edema del riñón. El riñón va a estar aumentado de tamaño y va a haber una compresión del seno renal. Entonces casi no se va a ver el seno renal. El seno renal está muy disminuido. Al hacer el análisis espectral, ¿qué vamos a encontrar? Totalmente espectros de alta resistencia, donde se va a disminuir la velocidad diastólica, inclusive puede desaparecer toda la diástole o hasta invertirse la diástole. Eso le induce a uno a pensar en necrosis tubular aguda. ¿Okay? Y rechazo, pero bueno, vamos una por una. Entonces, aumento del tamaño del riñón, donador cadavérico, estuvo un tiempo prolongado de isquemia fría, el paciente no baja la creatinina, el paciente está oligúrico, una de las posibilidades es pensar necrosis tubular aguda. ¿Qué hace el clínico? Le da un manejo expectante. Espera unas 2 semanas. Si el paciente persiste con disminución en la producción de orina, con aumento de la creatinina, se ganó la biopsia. Porque ya hay que tener de que también puede ser un rechazo. Entonces, el manejo inicial es que si no baja la creatinina, que es donante cadavérico, que usted al hacer el análisis espectral, espectros de alta resistencia, con abolición de la onda o disminución de la onda diastólica, entonces uno propone, probablemente sea necrosis tubular aguda. En el rechazo agudo, el riñón igualmente va a estar edematoso, comprimido el seno renal, pero también va a haber una prominencia de las pirámides. Las pirámides, la parte hipoicoica que se ve en la infestación pórtico-medular, van a estar muy prominentes y a haber un engrosamiento de todo el urotelio. Entonces, todo el urotelio de la pelvis, de los cálices, va a estar engrosado, como cuando se ve en una infección. Entonces va a estar engrosado y prominencia de pirámides, aumento del tamaño, al paciente le duele y realmente está haciendo fiebre, una buena posibilidad de rechazo agudo. Entonces, en esas condiciones, ahí, entonces ya es, no, mejor le damos una dosis de metilprednisolona, ya le inventan bolos y todo. Entonces, pero es muy de la mano con el clínico, lo que ellos están pensando, cómo se está comportando el paciente. Pero sobre todo, tanto en trasplante de hígado como el riñón, el paciente comienza a hacer fiebre en el postoperatorio, comienza a deteriorar pruebas de función hepática o renal, rechazo es una buena posibilidad. Y junto, y con lo que vemos en escala 2D, ¿y qué es lo que vamos a ver en el análisis Doppler? Vamos a ver aspectos de alta resistencia a nivel intraparenquimatoso y a nivel de la arteria renal. Igual con fases sistólicas estrechas, afilamiento de la fase sistólica y con una disminución de la diástole. Tanto en la necrosis tubular aguda como en el rechazo agudo, a veces la inversión de la diástole va a ser en la protodiástole, en la parte inicial, y después vuelve una diástole en la meso y en la telediástole anterior. ¿Okay? Siguiente. Este era un paciente que se estaba sospechando que era una necrosis tubular aguda. Ven totalmente el espectro, hay una disminución de la fase diastólica. Estos índices de resistencia van a estar alterados, arriba del punto 90 probablemente, pero eso es lo que les decía. Entonces hay una disminución de la fase diastólica, eso es lo más importante. A veces es tan severa que no hay diástole, o a veces se puede invertir la diástole. ¿Okay? Entonces, ya uno con esos espectros, junto con la clínica y los antecedentes, uno pone necrosis tubular aguda como primera posibilidad. Siguiente. Estos pacientes al inicio van a tener que ponerlos a hemodiálisis durante varios tiempos, pero le dan un tiempo y el mismo riñón comienza a levantar. ¿Por qué? Porque la célula tubular dura aproximadamente 2 a 3 semanas en regenerarse. Por eso es el tiempo de evolución de la necrosis tubular aguda. Pero hay pacientes que han tardado hasta 3 meses en salir adelante, pero salen. Este es un caso de los que vemos. Esto cuando uno se enfrenta a esto, un paciente en control, eso no lo vamos a ver en un paciente agudo en la primera semana. Un paciente después de 6 meses o después de un año trasplantado o varios años. Esto es donde se pierde, ¿verdad? Ese riñón que totalmente está con pérdida de diferenciación corticomedular. Usted no ve la diferenciación de corteza ni de médula. Realmente no se le ve seno renal. Y le ponen Doppler y está hipovascularizado. Esto es un paciente que ha tenido una disfunción crónica o una nefropatía crónica del injerto. Eso es un rechazo crónico. El rechazo crónico está mediado realmente por linfocitos T. Entonces, ¿qué es lo que va a haber?
va a haber un engrosamiento, va a haber fibrosis que se va a depositar a nivel del intersticio, de las células del túbulo renal y de los glomérulos. Así como también en la pared de todos los vasos se va a producir fibrosis, entonces va a disminuir la perfusión de ese riñón. Entonces, cuando uno ve eso, ya es un riñón que se perdió, ya eso no hay nada que hacer. Entonces, eso es una disfunción crónica del injerto. Okay. Bien. La otra patología que siempre hay que tomar en cuenta, muchas veces vienen en la guardia, pacientes trasplantados que se lo tiran a uno porque vienen con fiebre, leucocitosis, con alteración del examen de orina, entonces que le piden el ultrasonido. Entonces, estos pacientes al estar inmunosupresos pueden producir lo que se llaman las infecciones bacterianas. Entonces, hacen las pielonefritis. Entonces, igual en las pielonefritis que vamos a ver, igual como se puede ver en un riñón nativo, aumentado de tamaño, con zonas hipoicoicas en el parénquima que corresponden a zonas de edema. Entonces, vamos a ver zonas redondeadas hipoicoicas en toda la corteza renal, aumentados de tamaño, aumento la inflamación de la grasa perirenal, como se ve en el tal, lo que es la extracción de la grasa, uno por ultrasonido, más que está muy superficial, va a ver que la grasa alrededor del injerto es ecogénica, entonces es una pielonefritis. Si hay dilatación asociada y uno ve grumos en los sistemas colectores dilatados, uno le pone el apellido de una pionefrosis. ¿Okay? Entonces, siempre que vea en cualquier riñón una dilatación del sistema que tenga una hidronefrosis o una moderada ectasia y hay grumos dentro de los sistemas de la parte dilatada, la parte afectada, junto con la clínica pionefrosis. ¿Okay? Entonces, esos pacientes lo pueden tener. ¿Qué pasa con estos pacientes? Bueno, estos pacientes que están haciendo infecciones a cada rato van a tener mayor posibilidad de formar piedras, litos, van a tener mayor posibilidad de producir obstrucciones porque hay una fibrosis después en el uretero o en algún cálice, entonces va a producir una dilatación localizada o generalizada. Y lo segundo, que son más frecuentes a que están haciendo reflujo vesíco-ureteral. Entonces son tres complicaciones que pueden tener esos pacientes que si no se tratan adecuadamente los procesos infecciosos. Siguiente. Esto es otro, como la nefropatía crónica, donde ve que le colocan el Doppler y casi no se ve vascularidad. Sí, totalmente muy poco la vascularidad que le ven uno a ese riñón. Y ustedes hacen la medición, el análisis Doppler espectral y van a ver ondas de alta resistencia con estrechamiento a la fase sistólica y disminución o abolición inclusive de lo que es la fase diastólica. Esos son riñones que ya están perdidos, nada se les puede hacer nada. Siguiente. En la otra parte, las complicaciones vasculares, que ese es el pan nuestro cuando viene. Cuando le tocan a uno a las 7 de la mañana, le tocan al residente urgente, a la doctora Comptes, es porque está pensando que ese riñón no viene bien, ese riñón viene complicado. De lo más frecuente que vemos, que se ve aquí en el Calderón y en la literatura, es la trombosis de la vena renal. Eso es lo primero que uno piensa. El paciente comienza con mala diuresis, paciente oligúrico o prácticamente anúrico, paciente con dolor, inicia con dolor, porque eso tiene característica también la trombosis de la vena renal, duele. A pesar de que el paciente está con el riñón denervado, refiere dolor en la zona quirúrgica. Y la creatinina no baja. Entonces le va a decir, doctor, un Doppler urgente y todo, entonces hay que pensar ya con la mente en ir pensando en trombosis de la vena renal. ¿Okay? Eso es lo primero que hay que ver. ¿Qué es lo que van a ver? Obviamente va a ver, o ven, la vena renal donde ya está con todo el trombo, entonces ven todo el trombo, la vena renal, pero a veces en la fisiopatología lo que comienza a trombosarse, lo que se trombosa primero son las vénulas. Entonces, las venas de pequeño calibre en la corteza, eso es lo que comienza a hacer microtrombos. Y usted ve la vena renal que todavía tiene flujo. Pero entonces usted tiene que jugar ahí con la arteria también. Entonces, ¿qué es lo que le va a pasar a la arteria? Entonces, cuando hay una trombosis venosa, lo que va a pasar es que va a haber una inversión de la diástole. Y totalmente invertida la diástole. Para hacer el diagnóstico diferencial de rechazo agudo o de necrosis tubular aguda, que puede haber una inversión de la diástole, a diferencia en la necrosis tubular aguda y en el rechazo, que la inversión es en la protodiástole nada más, y realmente lo demás es anterior
En la trombosis, toda la diástole está invertida. Entonces es otra pista. Entonces usted ve la arteria de estrechamiento de la fase sistólica, inversión de la diástole, ese riñón se ve heterogéneo, se ve totalmente hematoso, no se pierde esa diferenciación córtico-medular, pensar en una buena posibilidad de trombosis de la vena renal. ¿Okay? Siguiente. Doctor, perdón, no entendí cómo va a estar la sístole. Bueno, digamos, Estrecha. va a haber eso significa que va a ser un índice de resistencia bajo. No. No. O sea, Alta. igual va a estar alto, igual Alto. que en el de rechazo agudo. Exactamente. O sea, va a haber Sí. un pico. Son tres posibilidades: necrosis tubular aguda, rechazo agudo, trombosis de la vena renal. Las tres características es que usted ha visto que en los aspectos de baja resistencia está ensanchada la sístole. En esa comienza a estrechar, a hacerse más estrecha. Ok, recuda. Sí. Y la inversión o la disminución de la diástole o inversión de la diástole. Que en la necrosis tubular aguda y en el rechazo agudo, realmente cuando usted invertía solo se invierte la protodiástole. El resto queda anterior. Y en la trombosis de la vena renal, toda está invertida. Junto con la clínica. En las tres, el índice de resistencia va a estar arriba, va a ser como. Exactamente. Sí, porque usted saca sístole menos diástole entre sístole, usted va a hacer las tres, le va a dar un índice alto. Cuando se apaga, se amortigua la fase sistólica, va a bajar el índice de resistencia, lo que sucede en oclusiones o estenosis proximales de algún vaso. ¿De acuerdo? Las tres van a producir alteraciones en las pruebas, no baja la creatinina, la diuresis está alterada, pero sobre todo en la trombosis de la vena renal hay dolor. El paciente refiere dolor. ¿Ok? Siguiente. En la parte de la arteria, que es lo menos frecuente por dicha, porque ahora con las mejoras en las técnicas quirúrgicas casi no vemos. En este año una se ha visto de oclusión de arteria renal. Entonces va igual que en otros lados, estenosis, oclusiones, fístulas arteriovenosas y pseudoneurismas. Las estenosis, ¿dónde van a ser más frecuentes? Obviamente en la anastomosis término-terminal o látero-terminal. ¿Por qué? Bueno, técnica quirúrgica, mala técnica quirúrgica. A la hora de colocar los clamps, lo colocaron mal, pusieron isquemia a nivel de la arteria ilíaca común, donde colocaron un clamp, entonces ahí ya lesionaron, entonces va a producir una zona de estenosis. ¿Okay? En la propia anastomosis, vuelvo a repetir la técnica, la cicatrización a veces puede hacer fibrosis. Son pacientes que por combatibilidad, son pacientes que no eran difíciles, entonces hacen inmediatamente trastornos de la coagulación y hacen la estenosis o las oclusiones. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, las estenosis pueden dar desde la primera semana, eso no hay que esperar. Obviamente las oclusiones vasculares también. La oclusión de la arteria, ¿qué vamos a ver? A veces no se ve flujo en toda la arteria renal, no lo vemos. Ese riñón en 2D está heterogéneo totalmente. Yo les dije en aquel caso que vimos, siempre ahí van a ver que la corteza se va a ver hipoecoica y con una franja ecogénica dentro de la corteza. Entonces va a ver como hipoecoico, ecogénico, hipoecoico, después viene la pirámide. Cuando usted ve que ve, ay, eso es arterial. Realmente los casos que yo he visto, todos eran arteriales. ¿Okay? Entonces no van a ver, y flujo arterial está perdido en el intraparenquimatosamente, pero ustedes colocan el Doppler y van a ver flujo. Pero estoy viendo flujo. Y ustedes ponen el Doppler y aparece un flujo. En el caso que tuvimos hace como 2-3 meses, había flujo en el riñón, pero el flujo que era flujo venoso, pero no aparecía como un flujo venoso monofásico, sino era un flujo venoso pulsátil, como el que se ve aquí en la suprahepática. Entonces eso hace confundir si lo que estoy viendo es arteria, y estoy viendo un espectro arterial, es decir, le veo sístole, diástole, y digo, y entonces eso es venoso. Entonces uno comete el error de decir trombosis venosa. No era trombosis venosa, sino era trombosis arterial, que lo único que detectamos era flujo venoso, pero en estos pacientes muy jóvenes, o en el injerto renal, a veces se transmite
en las arterias renales el flujo que vemos a nivel central. En la vena cava, en la parte suprahepática, lo que vemos en la aurícula derecha, un flujo venoso pulsátil, lo va a ver uno en el riñón. Entonces va a ver usted las tres ondas, A, C, V, X, Y. Entonces las tres ondas, entonces dice, mira, estoy viendo esa arteria, y era un flujo venoso. Es una imagen retrógrada. Una transmisión del espectro venoso a nivel central, casi en las aurículas, que se ve en el injerto. Tiene que haber algo retrógrado para que se vea, se manifieste en el riñón, ¿verdad? Es una transmisión de porcionía nada más, esto no es la hemodinamia nada más el análisis. Pero eso es cuidado porque sucede, entonces dice, pero ya me enredo. Pensaba yo si era una trombosis arterial, pero coloco y veo ese espectro y digo, eso es una trombosis, entonces debe ser venosa, y digo trombosis venosa. Y era arterial. ¿Okay? Y la otra es que en la arteria renal a veces no hay una oclusión total, a veces hay un paso de sangre, pero el espectro va a ser un espectro apagado. Que uno dice, una onda sistólica ya de choque, es una onda sistólica pequeñita, monofásica, como la que uno ve en las guardias, en la pierna, en la vasculatura después de una lesión por arma de fuego, que uno ve en la arteria tibial posterior, en la tibial anterior, flujos monofásicos, sin diástole, entonces eso lo puede ver uno en la arteria renal. Obviamente ya cuando usted ven eso, dice, no, eso está totalmente anormal, es un flujo apagado, eso significa que hay una oclusión de la arteria. ¿Cuál es la diferencia entonces morfológica del flujo del otro flujo arterial? ¿Cuál es la? Diferencia morfológica, porque usted le ataca onda espectro, no le da un espectro de onda. Porque usted lo tiene en mente, entonces ya usted como aquel que usted me llevó de aquella señora, entonces se acuerda que era pulsátil, pero ya usted comienza, no, esto es venoso, entonces ya usted dice, mira, ve las cuatro ondas, 1, 2, 3, baja, ¿ok? Ya sabe que el espectro arterial va a ser un espectro monofásico, es decir, va a tener solo sístole y diástole, ¿ok? Ya si usted ve la inversión, pero ya usted va a ver la diástole invertida, pero sí hay que tener experiencia para poder reconocer de lo que usted está viendo es un flujo venoso pulsátil y no un arterial. Eso sí, ustedes aprenden el espectro, lo ven en los libros, en los artículos y todo, pero usted hay que tener cierta experiencia para decir, no, lo que estoy viendo es una vena. Nada más que tenga una transmisión del flujo venoso central. ¿Okay? Pero ya con ustedes, digamos, la manera de que lo ven heterogéneo y ustedes ponen en la arteria renal principal y ven espectros apagados, monofásicos, con sístoles muy pequeñas, sin diástole, sí, la primera posibilidad es una trombosis arterial. ¿Okay? Las estenosis obviamente se comportan como en la carótida, en toda parte, que va a hacer aumento de la velocidad picosistólica en el lugar de la estenosis. Entonces, para decir uno que estenóticamente, que la hemodinamia me va a decir que tiene una estenosis significativa, que va a ser arriba del 60% que se esté estenosando la arteria, hay tres criterios que hay que tener en mente. Velocidad picosistólica en el sitio de la estenosis arriba de 250. En pacientes sintomáticos, sintomático significa que esté con alteración en la dimensión de la diuresis y alteración en las pruebas de la creatinina en cualquier parte del periodo de control del injerto. Desde un periodo inmediato, 3, 6 meses, 1 año, 2 años. Si ustedes ven que hay una zona de mosaico, una zona de aliasing en la anastomosis, okay, sobre todo en la anastomosis, ven que la velocidad picosistólica está arriba de 250, de que el tiempo de aceleración en la vasculatura intraparenquimatosa, que vamos a ver un tardus parvus, entonces va a ver que ese tiempo de aceleración va a ser arriba de 100 milisegundos. Tenemos dos criterios, y el tercer criterio es el radio, es la relación entre la velocidad picosistólica en el sitio de la anastomosis y 2 centímetros craneal a la anastomosis, ¿ok? En dirección cefálica. Se hace esa relación, tiene que ser arriba de 3. Si ustedes tienen esos 3 parámetros, hay una estenosis significativa mínima del 60% en la arteria. Entonces, eso sí tiene que, entonces, se aprende cuál es la velocidad normal, cuál es el tiempo de aceleración normal y los índices de resistencia. Y si saben que el índice de resistencia, tiempo de aceleración arriba de 100, velocidad picosistólica arriba de 250 y el radio arriba de 3, la relación, ya pueden ponerle la A. Siempre hagan la relación. ¿Por qué? Porque hay pacientes, sobre todo jóvenes, o pacientes que andan hipertensos, que pueden andar con velocidades picosistólicas elevadas. Pero si ustedes
el paciente que se dice que es asintomático, es decir, que las pruebas de riñón andan bien, el paciente con buena diuresis, buena evolución del injerto, y usted le coloca el Doppler en la arteria y ve que anda a velocidad 250 o 160, tranquilidad, tranquilidad. No pensemos en estenosis. Si no me voy y hago la relación. Entonces van a hacer esa relación entre la velocidad ahí en ese sitio que están midiendo y la velocidad a nivel de la arteria ilíaca externa, ilíaca común, y van a ver que le da menos de 3. Entonces, tranquilidad, eso es la velocidad que el paciente está manejando. Y usted anda con la presión alta, decir, me ha costado que me controle la presión. Entonces, porque si no, van a agarrar que con solo ver una velocidad arriba de 250, a todos le van a poner estenosis. Y no, entonces hay que tener, es decir, son junto con otros parámetros, como todo en medicina. ¿Okay? Y cuando esos pacientes, y ustedes se van también a la valoración de las arterias interlobales, es decir, cuando hay alteración significativa, se va a alterar la hemodinamia intraparenquimatosa. Entonces vamos a encontrar tardus parvus. Entonces, amortiguamiento de la sístole, sístoles apagadas, esos tiempos de aceleración elevados. Entonces, sí. Y realmente ese paciente, el nefrólogo le va a decir anda creatinina alta, o andan con presiones que no se le podemos controlar la presión a pesar de 3 medicamentos, no se controla. Entonces, se están comportando como una pseudohipertensión renomuscular, como pasa en los riñones nativos. ¿Okay? Entonces, eso tienen que tenerlo muy en cuenta. Pero a la hora de la evaluación postquirúrgica inmediata, en el postoperatorio inmediato, siempre pensar, cuando el riñón lo vean muy heterogéneo, no le vean, solo le vean flujo venoso, le agarran un flujo arterial muy bajo, una estenosis, una oclusión arterial es una buena posibilidad. Los dos terminan en sala, porque la trombosis venosa, que es una trombectomía, y en arteria igualmente que hacer una trombectomía. Sin embargo, ¿cómo se llama? A veces si hacemos el diagnóstico erróneo y lo llevan a la sala y no tenía ninguna de las dos. Pasa que también diagnosticaba que y lo llevan a la sala y el riñón está rosadito y todo eso. Ok, siguiente. 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 Este era para dar B, este era una cerca de la anastomosis. Ustedes si llevan un orden de lo que hay que hacer 2D, primero valoración 2D, después color y después el análisis espectral. Desde el color están viendo con adecuada técnica, con adecuada escala, con adecuada ganancia de color, están viendo que aquí hay una zona de alteración de aliasing de mosaico, colocan ahí la ventana para hacer el análisis espectral y tiene una velocidad de 352. Junto con este paciente que estaba con alteración en la diuresis, entonces, pero ven que el espectro aquí todavía se mantiene. Ustedes mira, es un espectro de baja resistencia, monofásico y todo, pero a la hora de hacer la medición en ese sitio tenía 352, probablemente la valoración de un Doppler en el riñón iba a ser alterada. Siguiente. Ese es otro caso para ver la otra estenosis de la arteria. Esta andaba casi en 490, a pesar de que se mantiene la morfología del espectro, tenemos una velocidad pico sistólico muy alta. Eso igual, intraparenquimatosamente va a estar alterado y el paciente también viene con pruebas de función renal todo alterado. Siguiente. Eso era para el cuadro, que ya les había dicho, eso se lo aprenden. Siguiente. La oclusión, ya se los expliqué. Siguiente. Ese es un caso que es muy frecuente, a veces se dan cuenta ya en el acto quirúrgico que hay arterias polares, entonces se lo tienen que ligar, pero las arterias polares, tanto superior como inferior, se ligan, entonces van a producir una zona de infarto a nivel del polo inferior. Entonces, a la hora de hacer el Doppler, van a ver que en una zona, en este caso en el polo inferior, no había nada de flujo. Pero eso, ustedes ven la nota quirúrgica donde el cirujano tuvo que ligar una arteria polar. Eso, dependiendo de cuánta superficie el injerto se haya infartado, así va a ser la posibilidad o la probabilidad de cómo evoluciona adecuadamente. Se dice que hasta un 10% de pérdida de superficie del riñón, el paciente va a evolucionar bien, porque va a ser una zona de cicatriz. Eso ya no se va a recuperar y va a quedar una zona de fibrosis de por vida en ese riñón. Aquí le hicieron una arteriografía para ver que había una zona de menor perfusión en la parte del polo inferior de ese injerto. Siguiente.
Eso es lo de la vena, que ya les expliqué. Siguiente. Eso es lo que se va a encontrar en la trombosis de la vena renal. Es inversión. Entonces, cuando uno ve clínica y ve este espectro, se dice buena posibilidad de la trombosis venosa. Pero siempre dejando ahí dos posibilidades: rechazo aguda, necrosis tubular agudo. Entonces, esos tres diagnósticos tienen que jugar muy bien. Entonces, pero eso es lo que van a ver característico. Esta inversión en toda la vasculatura de la arteria. Y buscan la vena y ya probablemente van a ver la vena trombosada, no van a ver flujo del todo en la vena renal. ¿Okay? Siguiente. Eso es lo que les estaba diciendo. Entonces, siempre causas de reflujo diastólico, necrosis tubular aguda, rechazo agudo, trombosis de la vena renal, un hematoma compresivo. Y esto es igual como es el aumento de índice de resistencia, que es la torsión del injerto o una arteria muy tortuosa. Después del mes y todo, sigue siendo rechazo, glomerulosclerosis y causas extra del trasplante, un poco gasto cardíaco disminuido. Siguiente. Las estenosis de la vena, yo no he visto ninguna, es decir, lo he leído, pero nunca he visto ninguna. Es poco probable, sí, las complicaciones de la vena renal de estenosis son muy poco frecuentes. Igual, ustedes, ¿cómo se van a dar cuenta? Bueno, este paciente va a venir con alteración de la diuresis, de la creatinina, y al colocar el Doppler, ustedes van a ver que va a haber una zona de mosaico aquí, lo que es raro. Entonces, vamos a ver, dependiendo del color que tengamos, puede ser esto vena o arteria, pero ya ustedes saben con el color. Por eso la importancia es saber hacia dónde va, por qué color azul y por qué color rojo, porque eso es lo que me va a ayudar para saber yo lo que estoy viendo es arteria y lo que estoy viendo probablemente sea vena. Se la hace el análisis espectral y vemos una velocidad, esta tiene una velocidad casi 291. La velocidad siempre para pensar en estenosis de una vena tiene que ser 3 o 4 veces el valor esperado. ¿Okay? Pero ya con eso, 294 está sobrepasado. Es una estenosis de la vena renal, eso se hace una angioplastía y el paciente evoluciona lo más bien. Siguiente. Las fístulas arteriovenosas las vemos aquí con Carballo, como en el 2008 vimos una, después de las biopsias. Hacen las fístulas arteriovenosas, es lo más frecuente. Después de una biopsia, entonces, todo paciente con trasplante, toda lesión quística, maliciosos, pongámosle Doppler. Porque muchas veces que parecía que sea un quiste, es una fístula. Entonces, ustedes ven, se rellena totalmente de color. ¿Okay? ¿Y qué es lo que vamos a, cuál va a ser el Doppler? Siguiente. Siguiente. Ok. El Doppler va a ser, es el flujo venoso arteriorizado. Entonces van a ver el flujo venoso con flujo arterial metido, dentro, superpuesto a la vena. ¿Por qué? Porque obviamente la arteria nutricia va a tener una mayor presión que el flujo venoso. Entonces se va a transmitir el flujo arterial al flujo venoso. Entonces eso se llama flujo venoso arteriorizado, que es diferente al pseudoneurisma. Porque aquí una vez me llamaron de que había que la duda que si era un pseudoneurisma, que era yin-yang, no, era un flujo venoso arteriorizado. Entonces uno ve el espectro venoso con el espectro arterial superpuesto. Y de verdad suena, sí, suena, cuando se le aumenta el volumen, usted ve el flujo venoso, donde sopla, donde se está metiendo la arteria. ¿Ok? Pseudoneurisma, igual, se pueden producir después de una intraparenquimatosamente, después de una punción. Y a nivel de la arteria renal o hacia la arteria ilíaca, pero por mala técnica quirúrgica, o el paciente sufrió una infección e hizo un aneurisma infeccioso, entonces hace un pseudoneurisma. Entonces igual, todo lóculo de líquido alrededor del pedúnculo vascular o hacia la anastomosis, Doppler, para ver si eso se rellena. Vamos a ver el yin-yang, todo el mundo lo reconoce ya acá cuando nos piden para los pacientes que se hacen los cateterismos cardíacos, entonces, igual así se va a ver el pseudoneurisma, el yin-yang, entonces entrando un color, saliendo otro color, se mide el espectro, el análisis espectral en el cuello del pseudoneurisma y vamos a ver ese espectro vaivén,
de entrada y salida. Entonces vemos un flujo por encima de la línea base y el otro por debajo de la línea base, donde está entrando y saliendo junto con el color, y así es un pseudoneurisma. ¿Okay? Siguiente. Siguiente. Este es, okay, ese es para que vean, este es el flujo venoso arteriorizado, ¿ok? Entonces, en este hay un tip. Lo que hace uno cuando usted está sospechando que ve una lesión quística y está llena de color, entonces lo que hace uno es aumentar la escala para apagar todo el flujo venoso. Igual cuando lo hacemos en el riñón nativo o en la pierna, usted lo que quieren hacer, cuando usted ve que hay demasiada vena que se está interponiendo y usted no puede hacer un análisis arterial, aumenten el PRF lo más que puedan, entonces eliminan la parte venosa porque tiene una velocidad más baja que la arteria. Entonces les queda solo el espectro arterial. Entonces uno de los tips, cuando uno ve que hay tanta vena que usted dice, pero no puedo sacar esa arteria renal, sobre todo los riñones nativos con hipertensión, entonces lo que hago es aumentar el PRF, aumento la escala, entonces eso me elimina lo que es el flujo venoso y me deja el flujo arterial. Entonces aquí lo que hicieron es eso, aumentaron el PRF, entonces se mantiene una zona de mosaico. Esta zona de acá que se ve aquí, ruido. ¿Por qué? Porque la fístula arteriovenosa produce una vibración, entonces el injerto está vibrando. Entonces por eso al hacer el análisis espectral se produce un mosaico de color. Eso no es que es flujo ni nada, sino eso es un ruido que igual cuando usted ve en la aorta y pasa al intestino, entonces produce un ruido en el análisis espectral. Eso sucede acá en las fístulas. Entonces había aquí una zona de mosaico, en esta zona de acá, y se colocó, y eso, entonces usted dice, sí, es una fístula. Eso nada más, no hay que hacer ninguna medición, por solo ver eso, que ustedes saben que es una fístula arteriovenosa. Es el flujo venoso arteriorizado, ¿ven? Que hay flujo venoso y se mete acá la arteria. Entonces así se ven las fístulas arteriovenosas. Siguiente. Este era un paciente pediátrico, entonces aquí había una lesión quística, se le colocó el Doppler, y ahí se ve lo más bonito, el chin-chan. Este era un pseudoaneurisma, intraparenquimatoso después de una biopsia. Entonces ahí está el famoso yin-yang, flujo de entrada y flujo de salida, azul y rojo, azul y rojo. Siguiente. Ya para terminar eso rápido, las complicaciones urológicas, ya les hablaba, la gran mayoría, entonces las estenosis de los ureteros, generalmente sin hipertensión a la anastomosis a nivel vesical, por mala técnica, fibrosis, presencia de litos, ¿ok? Y siguiente. Entonces, la formación, antes de entrar a la neoplasia, la formación de litos no es tan infrecuente en el paciente trasplantado, sobre todo el paciente que tiene un hiperparatiroidismo, tiene de fondo, puede estar produciendo litos en el injerto, o paciente que tiene una oxalosis, también muchos pacientes aquí tienen oxalosis, que le hacemos una biopsia de hígado para confirmar el diagnóstico. Esos pacientes tienen una mayor tendencia, de hecho no se deben ni trasplantar, porque tienen una tendencia muy alta a formar litos. De hecho, yo tengo un paciente, ayer me llegó a control de que él tiene un trasplante de casi 4 años y tiene un lito enclavado en la uretroneocistostomía. Ahí está el lito. Se ven igual. Entonces, uno lo que hace nada más es reportar la presencia de litos intraparenquimatosos, o si ven dilatado el uretero, entonces ustedes van y lo siguen. Ahí está el lito. ¿Okay? Neoplasias. Ok, al igual que, como les había dicho en el hígado, esos pacientes también pueden, al estar inmunosuprimidos, van a informar lo que es los linfomas en el post-trasplante. Entonces, ¿cómo vemos un linfoma en el riñón trasplantado? Igual que en el hígado. O se ven varias lesiones, focalizaciones sólidas en todo el injerto, o lo que se ve es una confluencia de masas en el pedículo vascular. Cuando ustedes ven eso en un trasplante, tanto de hígado como de riñón, entonces hay que sospechar de que es un linfoma. Se le puede la tomografía y a veces van a tener ya neuropatías retroperitoneales, perisplénicas y todo. Esos pacientes también pueden desarrollar, es un riñón de un ser humano, igual pueden hacer células de un carcinoma de células renales. Entonces, igual como se ve en el riñón nativo, van a verlo también en el injerto, una masa sólida heterogénea, se puede dar. Los pacientes que más frecuente también sufren son de tumores de la piel, tumores de recto y tumores en mujeres, tumores de cervix. Son los 3 tumores que más atacan. Y siempre, antes de que se me olvide, revisar los riñones nativos. Cuando viene todo trasplante renal, hay que revisar los riñones nativos, porque no se quitan. Además, el costo de quitarlos, que además la comorbilidad asociada, se quita en casos
donde, por ejemplo, eran la poliquistosis renal, entonces realmente le quitan el riñón, pero realmente quedan los dos riñones. Entonces, riñones pueden formar tumores. Ya que han habido varios casos de tumores en riñones nativos en pacientes trasplantados. Entonces, hay que revisarlos porque pueden desarrollar cualquier tipo de tumor. ¿Okay? Y en los pacientes que entran a diálisis, esos pacientes adquieren una patología que se llama una enfermedad poliquística del paciente en diálisis. Entonces son pacientes que no tienen una enfermedad poliquística, pero a pasar muchos años en diálisis comienzan a desarrollar quistes. Y esos quistes son más probables que en un tiempo se hagan displásicos y pueden desarrollar un carcinoma de células renales en uno de esos quistes. Entonces, todo quiste, los quistes simples en los riñones nativos hay que revisarlos bien, por si tienen algún nódulo sólido asociado y todo. ¿Okay? Entonces, nunca se les olvide los riñones nativos. ¿Okay? Siempre también, viene una parte ahí, era corta y todo, la toxicidad por medicamentos. Esos pacientes se les da ciclosporina y tacrolimus. Esos son nefrotóxicos. Van a producir una fibrosis de la arteria renal y el injerto. Entonces, se comportan también como si fueran un rechazo crónico. Entonces, comienzan a elevar creatinina y ustedes les hacen, entonces ya se altera la diferenciación corticomedular, la hemodinamia, son con flujos de estrechamiento de la diasístole, se comporta igual como un rechazo, pero puede ser una toxicidad medicamentosa. Ustedes, eso al final se le termina haciendo histología para diferenciar si es un rechazo o si es una toxicidad medicamentosa. Si es una toxicidad medicamentosa, se regulan los medicamentos y el paciente les va muy bien. Además de que esos pacientes, al estar inmunosupresos, hay un virus que se llama virus BK, que todos lo tenemos en los riñones. Tiene un tropismo por los riñones. En esos pacientes donde se inmunosuprime, comienza a hacer fiesta el virus BK. Entonces son pacientes que comienzan a hacer problemas a nivel de las células tubulares, y comienzan a hacer dilataciones del sistema colector y alteración de las pruebas. Entonces piden el ultrasonido para ver que la arteria y la vena estén bien, y usted le reporta que hay una dilatación del sistema colector sin causa obstructiva aparente, porque no le ven usted que se afila hacia la anastomosis vesical, no le ven lito ni nada. Entonces a ese paciente se les hace una muestra de orina, se hace una citología, ya hay un protocolo de patología para la detección del virus BK y se les baja todos los tratamientos inmunosupresores. Hay un tratamiento específico para el virus BK, pero la caja no lo ha aprobado, es carísimo, pero ya está en tratamiento en estados para el virus BK en pacientes trasplantados porque tienden a hacer alteración de todas las pruebas. ¿Siguiente? Eso era todo. ¿Alguna pregunta ahora sí?